tema 3 de nuestro curso de dermatoscopia. En él vamos a ver los distintos métodos para la valoración de las lesiones melanocíticas. Y diréis, bueno, ¿y por qué tantas formas de evaluarlas? Porque, como dijimos al principio, el diagnóstico de las lesiones melanocíticas puede ser difícil y siempre hay que ser muy cauto. No está mal que en casos de duda hagamos una foto y ya con más tranquilidad, si es que podemos, pues analizarla con algunos de los métodos que vamos a ver. Quizás en el día a día y por la experiencia, sobre todo de los que más utilizan la dermatoscopia, en nuestra consulta el método más adecuado sería el método de los 3 puntos de Sawyer, porque tiene la misma sensibilidad y especificidad que el resto de los métodos y es un método más fácil de aprender y que se puede utilizar, como digo, en el día a día. Si a pesar de utilizar el método de los 3 puntos nos caben dudas, podemos hacer una foto de la lesión y ya, como decía antes, con más tranquilidad, utilizar cualquiera de estos métodos que a nosotros nos gusten, porque todos han demostrado más o menos la misma sensibilidad y especificidad. Yo en estos casos, que la verdad son pocos, utilizo el método de los 7 puntos de Argenciano porque es el que me parece que es más fácil y es más asequible para el poco tiempo que tenemos. Espero que el tema os guste y que veáis la importancia que tiene la valoración de las distintas estructuras de las lesiones melanocíticas para no columpiarnos con un diagnóstico erróneo. Gracias. Existen diferentes métodos para evaluar las lesiones pigmentadas, especialmente en melanoma. Todos estos métodos evalúan los criterios y los patrones dermatoscópicos que ya hemos descrito. En primer lugar nos encontramos con la regla de los 3 puntos de Sawyer, que fue pensado para aquellas personas con muy poca o nada de experiencia en dermatoscópica y cuyo propósito es ayudarlos a efectuar un diagnóstico correcto de melanomas mientras desarrollan sus habilidades. Es mucho más sensible que específico, evitándose así pasar por alto un melanoma. De todos modos, la sensibilidad para el cáncer de piel, es decir, para el melanoma y el carcinoma de células basales, en los distintos estudios fue del 91% y la especificidad fue del 72%. Es un método simple, factible, preciso y reproducible, por lo que es posible utilizarlo como una herramienta eficaz en la detección del cáncer de piel. Se trata de un algoritmo sustentado en un análisis de los patrones dermatoscópicos simplificados, muy útil para interpretar en qué momento debe realizarse la extirpación de una lesión sospechosa. Existen 3 criterios especialmente importantes para efectuar un diagnóstico de la evaluación de las lesiones pigmentadas cutáneas y en particular para diferenciar las lesiones pigmentadas benignas del melanoma. Estos 3 criterios son la asimetría, la red de pigmento atípico y la presencia de estructuras blanco-azuladas. La asimetría de color o estructura puede disponerse en uno o en 2 ejes perpendiculares. Una red de pigmento atípico posee líneas gruesas y agujeros irregulares, y las estructuras blanco-azuladas corresponden a cualquier tipo de coloración blanco o azuladas. La presencia de más de un criterio sugiere una lesión sospechosa. Por lo general, en los melanomas tempranos se detecta un criterio, y 2 criterios se encuentran ya en el melanoma más evolucionado y en el carcinoma vasocelular pigmentado. Por tanto, se recomienda la extirpación de las lesiones que tengan 2 o 3 puntos positivos en la regla de los 3 puntos de Sawyer. Existen 2 excepciones a esta regla. Por un lado tenemos los nebus de Spieth, con su patrón en estallido de estrellas, que si bien puntuarían 0 puntos, son lesiones que siempre son muy difíciles de distinguir de un melanoma maligno y que requerirían de derivación o al menos de estudio para su correcta tipificación desde el punto de vista de anatomía patológica. Otra excepción sería el patrón azul homogéneo, que puntuaría con 1 punto. Estas lesiones, aunque generalmente vienen a corresponder con un nebus benigno, un nebus azul, también pueden corresponderse con un melanoma o con metástasis del mismo, sobre todo si son de reciente aparición. Por tanto, cuando veamos una lesión de este tipo, siempre deberemos de preguntar sobre los antecedentes previos del paciente, sobre todo haciendo hincapié en lesiones malignas previas y también el tiempo de evolución de la lesión. Análisis de patrones. Es el método más usado por los expertos en el análisis de patrones. Es un método algorítmico en el que se procede de manera escalonada evaluando patrones, colores, pistas, con el fin de describir la lesión y decidir si debe o no ser extirpada. Si bien es el que tiene mayor sensibilidad y especificidad, la diferencia entre todos los métodos no es significativa y en los distintos estudios realizados todos han demostrado ser de igual utilidad, como vemos en la imagen. El análisis de patrones se sustenta en la valoración de numerosos criterios dermatoscópicos individuales.
La diferencia entre los patrones de crecimiento benigno y maligno está determinada por la apariencia general de la lesión y de manera detallada por algunas estructuras sugestivas de malignidad. Por tanto, está conformado por el estudio general y local de las lesiones pigmentadas. En cuanto a las características generales, permiten realizar un análisis preliminar y rápido de la lesión. Y las características locales permiten analizar una lesión en detalle. En el análisis de las características generales se trata de identificar las diferentes estructuras que por su repetición y al ocupar una parte importante de la lesión se denominan patrones. Así nos vamos a encontrar con el patrón reticular, una red de pigmento cubriendo la mayor parte de la lesión, el patrón globular, estructuras redondeadas u ovales de diferente tamaño y que pueden presentar diferentes colores y tonalidades, marrón, gris, negro, patrón en empedrado, en el cual aparecen glóbulos con forma más angulada que asemejan adoquines y generalmente de mayor tamaño que los glóbulos. Patrón homogéneo, en el cual aparece una pigmentación difusa de color marrón, gris, azul o negro, con ausencia de otros criterios. Patrón en estallido, líneas pigmentadas con disposición radial desde el borde de una lesión pigmentada. Patrón paralelo en palmas y plantas. La pigmentación puede seguir el surco o las crestas. Patrón multicomponente, en el cual se combinan 3 o más estructuras dermatoscópicas, y patrón inespecífico, en el cual hay una ausencia de estructuras o criterios dermatoscópicos definidos. En cuanto al análisis de las características locales, se trata de analizar la lesión en detalle e identificar algunas de las siguientes estructuras: red de pigmento típica o atípica, líneas o proyecciones regulares o irregulares, glóbulos y puntos con distribución regular o irregular, velo blanco azulado, pigmentación asimétrica, estructura de regresión y estructuras vasculares con patrón atípico. En esta imagen vemos la lesión que hemos tomado como modelo y su resultado tras aplicarle el análisis de patrones. Regla del ABCD de Stoll. Es muy útil para constatar si una lesión melanocítica es benigna, sospechosa o maligna, pero no es útil para valorar lesiones localizadas en mucosas, cara y piel lampiña. Valora la existencia de 4 criterios: asimetría, borde, color y diferentes estructuras dermatoscópicas, que son muy importantes para el reconocimiento del melanoma. Antes de emplear esta regla, es necesario excluir, mediante la identificación de patrones especiales, varias lesiones melanocíticas que nos pueden inducir a error, como son los nevus papilomatosos, el nevus de Spitz pigmentado, el nevus recurrente, así como el nevus spilus. A cada criterio se le asigna un valor que se multiplica por un factor de conversión ya establecido y se obtiene así la puntuación dermatoscópica total, que según su valor indicará una lesión benigna, sospechosa o maligna. Para valorar la asimetría se divide la lesión mediante 2 ejes a 90 grados. Se valora la asimetría con respecto al color, forma y estructuras a ambos lados del eje. La puntuación sería de 0 a 2, con 0 no asimetría, 1 asimetría en un eje y 2 asimetría en ambos ejes. Borde o contorno. Se divide la lesión según ejes en 8 partes y se va observando en cada una de ellas las características del borde o contorno. De tal forma que si la finalización es abrupta, se le da 1 punto y si no es abrupta, se le da 0 puntos. Así obtendríamos una puntuación de 0 a 8. En cuanto al color, se identifican 6 colores, que son el blanco, rojo, marrón claro, marrón oscuro, azul grisáceo y negro. Y valorando los distintos colores en la lesión, tendríamos un mínimo de 1 punto de un solo color hasta un máximo de 6 colores. Por último, se evalúa la presencia de distintas estructuras, como son una red de pigmento típica o atípica, glóbulos, de los cuales al menos deben existir 2, puntos, que deben de existir más de 2, líneas o proyecciones más de 2, y áreas sin estructura que deben de comprender al menos el 10% de la lesión. Obtendríamos así una puntuación máxima de 5 y una puntuación mínima de 1. Si la puntuación dermatoscópica total cae dentro de los rangos benignos o sospechosos, es necesario chequear igualmente si los criterios adicionales de malignidad están presentes. Estos criterios de malignidad adicionales son el patrón vascular atípico, la regresión y los pseudópodos. Regla de los 7 puntos de Argenziano. Es un método que provee un sistema de puntaje cuantitativo y una simplificación respecto al análisis de patrones clásicos, ya que deben identificarse un menor número de rasgos, más concretamente 7. Debido a su frecuente asociación con melanoma, se seleccionan los rasgos en criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores serían la red de pigmento atípica, el velo azul blanquecino y un patrón vascular atípico,
Cada uno de estos criterios puntúa con 2 puntos. Y los criterios menores, que serían líneas irregulares, glóbulos y puntos irregulares, pigmentación irregular y estructura de regresión, que cada una puntuaría 1 punto. Una puntuación de 3 o más sería un diagnóstico de melanoma con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 75%. Método de los 11 puntos de Menzies. Es un método que tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 71% para el diagnóstico de melanoma. Se valoran 11 criterios que se dividen en negativos, que no deben de estar presentes en el diagnóstico del melanoma porque tienen muy baja sensibilidad, y positivos, en el que alguno de ellos al menos debe estar presente para diagnosticar un melanoma. Las características negativas son la simetría en todas las estructuras, incluido el color a lo largo de cualquier eje de la lesión, y no se requiere asimetría en la forma. Y el segundo sería la presencia de un solo color, negro, gris, azul, rojo, marrón oscuro y tostado. El color blanco no se considera. Una coloración única excluye el diagnóstico de melanoma. Los rasgos positivos, que hemos dicho que al menos uno debe estar presente, serían velo azul-blanco, múltiples puntos marrones, líneas o proyecciones, pseudópodos, áreas blanquecinas con aspecto de cicatriz, es decir, de regresión, puntos glóbulos negros periféricos, colores múltiples, 5 o 6 colores, múltiples puntos azules o grises y red de pigmento atípica.